Hola, mi nombre es Leilani y en este video les voy a hablar acerca de la extensión de multiplexores. ¿Y qué es una extensión de multiplexores? La extensión de multiplexores es la utilización de multiplexores más pequeños para la creación de multiplexores más grandes. Esto nos ayuda mucho ya que en el comercio actual no venden multiplexores muy grandes, por lo que esto nos ayuda a crear nuestros circuitos a partir de unos más pequeños. Veamos el siguiente ejemplo, utilizando los multiplexores aumentando su número de entradas. Imaginemos que tenemos un multiplexor de 2 entradas y necesitamos un multiplexor de 4 entradas, por lo que podemos utilizar varios multiplexores de 2 entradas para crear la equivalencia de un multiplexor de 4 entradas, en las cuales las entradas de los ambos multiplexores serían, si tenemos que el multiplexor es de 2 entradas, para que sea de 4, pues necesitamos dos multiplexores que sean nuestras entradas y a partir de estos conectarlos a otro multiplexor para obtener nuestra salida, utilizando las entradas de selección las mismas para estos dos, siendo nuestra primera entrada de selección y esta sería nuestra segunda entrada de selección. Esto se entendería mejor utilizando columnas, donde en nuestra primera columna se conectan todas las entradas de selección a una misma, que sería como se muestra aquí, y nuestra única entrada de selección sería esta. En caso de que existieran más, pues aquí se conectarán también, todas juntas. Ahora veamos cómo sería esto, pero aumentando el número de bits. El número de bits serían, aquí en el ejemplo anterior, tenemos que por ejemplo este multiplexor tiene dos canales y estos canales son de un solo bit. Aquí tenemos por ejemplo este mismo, pero ahora queremos en lugar de tener un solo bit tener dos, pero pues si no lo encontramos, pues podemos utilizar más multiplexores de 2 para conseguir esto, en el cual nuestras entradas de igual forma serían estas, que serían 4, y tendríamos dos salidas y una sola entrada de selección. La primera entrada se conectaría al primer multiplexor, nuestra segunda entrada se conectaría al segundo multiplexor y de igual forma en la siguiente entrada se conectaría al primer multiplexor y la segunda al segundo, obteniendo las salidas respectivamente. Ahora, ¿cómo se realizaría un circuito combinacional para crear un multiplexor de 16 entradas usando multiplexores de 4? Veamos esto en Proteus. Bueno, aquí ya se construyó el circuito utilizando multiplexores de 4. En estos se puede observar que en un solo circuito de estos vienen dos. Estos son de tipo dual, en el que en un solo circuito vienen dos multiplexores de 4. Por eso aquí vienen dos canales de enable, pero estos ambos se conectan a una misma central de selección. Ya que nuestro enable se activa a nivel bajo, se colocó en 0. De igual forma para los demás, ya que se utilizan los mismos para crear un multiplexor de 16. Siguiendo el mismo ejemplo de que las entradas se conectan, bueno, esto se utilizó siguiendo nuestros multiplexores aumentando su número de entradas, ya que nos solicitaban construir un multiplexor de 16, no aumentar su número de bits. Entonces, ya que ambos multiplexores son de 4, necesitaremos 16 entradas, por lo que necesitamos 4 multiplexores para obtener las 16 entradas. Aquí se conectaron las primeras entradas del primer multiplexor, las del segundo multiplexor, tercer multiplexor
y las del cuarto multiplexor. Como recordamos, estos dos multiplexores van conectados a las mismas entradas de selección, la A, que aquí se muestra también la B y la B. Y nuestras salidas de nuestros primeros multiplexores de la primera columna son conectadas a otro multiplexor para obtener nuestra salida. Podemos probar esto. Si colocamos, bueno, aquí por ejemplo se encuentra la entrada 5. Aquí se encuentran los selectores dando la señal a la entrada 5 para que ésta pueda salir. Igual si colocamos la 0, nos da la salida, el valor que se encuentra en la salida 0. Explicando esto con la tabla de verdad, nos quedaría de la siguiente manera, donde las entradas B y A solo afectan a nuestra primera columna de multiplexores, como se ve aquí. B y A solo es la que controla a los multiplexores de la primera columna. Entonces, si solo nos fijamos en estas, podemos observar que los números se repiten, imaginando como si este sería como un multiplexor de 4, una pequeña tabla de verdad de 4, otra de 4, donde cada una afecta, supongamos que a un solo multiplexor. Entonces aquí nos estaría dando que sería la entrada de selección a la entrada 0 y nos devuelve el valor de la entrada 0. De igual forma aquí nos devuelve la entrada 1 y sería el valor de la entrada 1, que sería x1. La entrada 2 pues nos devuelve el valor de la entrada 2, la entrada 3 de la entrada 3, pero esto sería en el primer multiplexor. Ya en el segundo multiplexor pues podemos aplicar lo mismo, donde nuestra entrada 0 aquí sería la 4, como aquí se puede observar. La entrada 0 del segundo multiplexor es la entrada 4. Igual tenemos la entrada 1, sería la entrada 5 para nuestro segundo multiplexor. La entrada 2 sería la entrada 5. Y así sería para estos. La entrada 0 para el tercer multiplexor sería la entrada 8, que sería esta. La entrada 0 del último multiplexor sería la 12. Aquí se ve la 12. Podemos imaginarlo de esta forma para entender por partes esta tabla de verdad, donde estas serían las entradas para los 4 multiplexores. Entonces supongamos que estos valores fueran de 1, nos quedaría de esta manera, que estas serían las salidas de cada uno de estos multiplexores, que serían S0, S1, S3 y S4, como aquí muestra los encabezados, que serían las respectivas entradas para al último multiplexor, que sería la segunda columna, donde sus entradas de selección serían D y C, que solo afecta a este multiplexor. Entonces, si observamos ahora las entradas C y D, vemos que se repiten 4 veces los ceros, 4 veces la entrada 1. Entonces, nos va a devolver 4 veces la entrada 1, que serían los valores del primer multiplexor, que serían unos. En este caso, pongamos que son unos, y nos va a devolver los mismos valores de esta entrada. Entonces, ahora en la columna C y D, si observamos los siguientes 4, nos va a devolver la hora entrada 1, que sería los de la entrada 1 a la salida. Ahora serían los de la entrada 2, que sería este. Nos devuelve estos valores, que serían correspondientemente estos, 8, 9, 10 y 11. Y los últimos serían los de
la salida 3, que serían respectivamente 2, 3 y 14. Así es como funciona nuestro multiplexor, utilizando multiplexores de 4, pero explicado por partes para que sea un poco más entendible. Ahora viendo nuestro multiplexor, pero ahora con compuertas lógicas, utilizando compuertas AND y OR, podemos construir nuestro multiplexor de 4 entradas, una salida. Entonces, para crear nuestro multiplexor de 16 necesitamos los 4 multiplexores. Este sería uno, este sería otro, otro y otro, correspondientes a la primera columna, todos conectados a las mismas entradas de selección, que serían estas. Nuestras primeras entradas de selección sería A y B. Y las salidas de la primera columna estarían conectadas a otro multiplexor, devolviéndonos estas dos salidas, que serían C y D, como se mostró en el otro multiplexor, en el otro circuito con multiplexores de 4. Entonces aquí tenemos nuestras 16 entradas. Si lo corremos, aquí nos estaría devolviendo la entrada 0. Si colocamos un 1, nos devuelve un 1. Entonces aquí podemos verificar que lo explicado en la tabla de verdad funciona. Aquí nos devuelve el valor 0 de la primera entrada del primer multiplexor, que sería un 1. Entonces aquí nos va a decir la entrada 0 del primer multiplexor. Ok, aquí es un 1, entonces la pasa acá y nos devuelve un 1. Si ahora ponemos la entrada 4, a ver, sería esta, nos devolvería un 1, porque ahora estamos diciendo que la entrada 0, ok, esta es la entrada 0 del segundo multiplexor, ya que están conectadas todas las mismas entradas de selección a los 4 multiplexores. Estamos diciendo que la entrada 0, ok, esta es la entrada 0, pero ahora estamos diciendo a este multiplexor que nos devuelva la entrada 1. Entonces esta es la entrada 0, la 1, la 2 y la 3. Entonces aquí nos está devolviendo la entrada 1, que sería esta, correspondiente a esta. Por eso nos devuelve un 1. Si colocamos, por ejemplo, la 8, que sería esta, devolvería el siguiente valor. Aquí estamos haciendo igualmente la entrada 0, que sería esta. A este multiplexor estamos haciendo la entrada 0, pero no sabe de cuál salida está diciendo este multiplexor. Ok, nos está diciendo que es la entrada 2, 0, 1, 2. Ok, la entrada 0 sería esta, pero no sabemos de cuál de los 4 multiplexores. Ok, nos está diciendo que es de la entrada 2, que sería 0, 1 y 2, que sería esta. Por eso nos devuelve un 1, así como se mostró en la tabla de verdad, que aquí tenemos que no estamos en las entradas 0, que sería, estamos haciendo 0, 0 al tercer multiplexor. Ok, este no sabe cuál es la entrada, entonces estamos diciendo la entrada 2, entonces nos está devolviendo la entrada 2, 0, 0, 0, 0 al tercer multiplexor y 2, la salida 2 de este multiplexor, que sería la 8. Y así, por ejemplo, a ver, el 14, a ver, 14, que sería esta, 8, 4, 12, 14, sí. Esta sería la entrada 14, que sería esta. Aquí nos devuelve 1. Aquí le estamos diciendo, ok, tenemos la entrada 2. Ok, la entrada 2 sería 0, 1, 2. Esta es la entrada 2, pero no sabemos de cuál de los 4 multiplexores. Ok, nos está diciendo el 3, 0, 1, 2, 3. Nos devuelve la entrada 3
del tercer multiplexor, que su valor es 1. Esto es todo por el video.